Bendiciones, bienvenidos a la escuela bíblica virtual. Los soldaditos de Jesús, ¿cómo están? ¿Están bien? ¡Ay, gloria a Dios! Porque ustedes están bien. Bueno, vamos a presentar esta escuela bíblica en oración al Señor. A ver, ojitos cerrados ahí en sus casas. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por este hermoso día que estamos aquí, donde vamos a aprender de tu palabra, Señor. Queremos que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que tú nos corrijas, amado Dios. Pedimos tu bendición y bendice a cada niño en su casa y llénalo con tu presencia y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, quiero escuchar esos amenes. A ver, niños, ustedes saben que nosotros hemos venido hablando de la oración, sí, de la oración. Así es que muchas veces hemos aprendido en estos días que Dios responde a nuestras oraciones. A veces dice sí, a veces dice espera y a veces dice no. Entonces, ¿cómo es? A veces Dios dice sí, a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no a nuestras oraciones. En la clase de hoy vamos a aprender por qué Dios nos dice no en nuestras oraciones. Pero antes de nuestra lección vamos a pasar a nuestras niñas y vamos a alabar al Señor todos juntos. A ver, en sus casitas, pónganse de pie porque vamos a alabar al Señor. Quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Spider-Man. Mejor que Superman.
danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Na 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 na. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más enloqueceré de amor por él. De amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Loco por él, loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Cantemos todos. Na 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 na. Vamos. Na 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 na. Y aún más enloqueceré de amor por él. De amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por él. Y aún más enloqueceré de amor por él. Loco por él, loco por él. Loco por él. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Vamos otra vez. Na 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 na. ¿Cómo dice? Na 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 na. Loco por mi Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura. Tengo la espada en tu palabra. El yelmo
de la palabra del Señor. ¿Y qué hemos estado aprendiendo acerca de la oración? ¿Y qué es la oración? Hablábamos que era hablar con Dios, así como están estos niños hablando con Dios. Y la pregunta es, si en estos días nosotros hemos hablado con Dios, muchas veces podemos acercarnos a Él y simplemente agradecerle por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Muchas veces también podemos acercarnos simplemente para decirle al Señor, gracias, porque como aprendimos, el Señor muchas veces responde sí, otras veces espera, pero otras veces responde no. Y hoy vamos a hablar precisamente de cuando Dios responde que no. Pero a nadie le gusta que el Señor responda que no. Cuando el Señor nos dice que sí, nosotros estamos muy felices. Es como cuando mamá y papá nos dicen sí, pueden jugar, sí, pueden comer un helado, estamos felices. Pero ¿quién se va a alegrar cuando el Señor dice que no? O cuando mamá y papá nos dicen que no. Yo creo que nadie. Yo no me alegraría que me estén diciendo que no. Pero hoy vamos a aprender. Vamos a aprender una historia en la palabra del Señor, donde el Señor dijo, no, no puedes hacer eso, o no voy a complacerte en eso. Vamos a pensar un ratito. ¿Será malo lo que le pido al Señor? Muchas veces no. Muchas veces pensamos en pedirle al Señor, Señor, sánanos. Señor, no quiero estar en esta situación, porque en muchos lugares hay niños que tal vez están en una silla de rueda, que están enfermitos. Entonces, pedirle a Dios por eso no está mal. O Señor, que no haya hambre en el mundo, que no hayan guerras. No está mal pedirle a Dios por eso. Pero el Señor muchas veces nos responde que no. Y es muy lógico que nuestro corazón esté triste. Pero vamos a aprender de un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Y vamos a pensar un ratito de quién vamos a hablar. Y les tengo dos pistas. Número 1, era pastor de ovejas. Vamos a pensar un ratito. ¿Quién era pastor de ovejas en aquel tiempo? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y la segunda pista es, fue rey. Vamos a pensar un ratito. ¿Quién fue rey y fue pastor de ovejas al mismo tiempo? Otra pista. Mató a Goliat. Ahí sí. Y hoy vamos a hablar precisamente de David. Aquí tenemos la historia de David. Dice la Biblia que el nombre de David significa amado. O sea, David fue amado por Dios, elegido. Dios escogió a David para hacer muchas cosas. Dice la Biblia que David tocaba el arpa, David era músico. ¿Qué más dice la Biblia de David? Aparte de que cuidaba las ovejitas de su familia, era el menor de todos sus hermanos. Algo más importante es que también era humano, o sea, también falló al Señor, también cometió muchos errores. Más adelante de que David, dice la Biblia, que cuidaba sus ovejas y muchas cosas, fue rey. Y vamos a aprender que cuando David fue rey, le hizo dos peticiones al Señor. Vamos a aprender de eso. Pero David cuando fue rey, dicen que fue valiente, fue guerrero, fue justo.
Y dice la Biblia que vivía en un castillo muy hermoso. Y un día David se levantó y dijo, ¿cómo es posible que yo viva en un castillo tan bonito y Dios no tenga casa? Ya sé, dijo David, voy a construirle un templo al Señor para que Él tenga casa también. Y se presentó delante de Dios en oración y dijo, voy a construir un templo. ¿Y qué creen? Dios le dijo que no. Le dijo, no, David, tú no me vas a construir templo a mí. ¿Qué creen que hizo David? Para mí que se puso triste. Pero más adelante en la Biblia dice que no, que David seguía cantándole al Señor salmos muy bonitos. Más adelante seguimos aprendiendo de David, aún siendo rey. David seguía siendo rey. Y habíamos dicho que David cometió muchos errores, ¿verdad? Y vamos a hablar de uno de ellos. Dice más adelante que David vio una mujer muy bonita y que le gustó. Su nombre era Betsabé. Pero eso no le agradó a Dios. Y fruto de eso tuvieron a un niño. El niño se enfermó de muerte. Y vamos a leerlo en la Biblia, en la palabra del Señor. Vamos a leer en 2 de Samuel 12:16. Y dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, pidiendo a Dios que sanara al niño. ¿Qué creen que contestó el Señor? Que no. Otra vez el Señor contestó, no. Y el niño murió. El niño murió. Y dice, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se cambió sus ropas y entró a su casa y adoró al Señor. Y yo me preguntaba, y yo quiero que usted en casita se pregunte también, ¿qué hubiese hecho yo? Si el Señor responde no. Seguro David se enojó con Dios. Seguro David se enojó con sus siervos y dijo, nadie me entiende. Pero no. La Biblia dice que David adoró al Señor, porque David conocía a Dios y sabía lo que estaba haciendo. Dice la Biblia que David reconoció, Señor, te he fallado, perdóname. Y también acepto tu voluntad. Qué difícil, ¿verdad? Y a nosotros también se nos pueden venir preguntas a nuestra mente, ¿como cuáles? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me contestas que no? Otra, ¿te importa lo que me pasa? Yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿el Señor me escucha? ¿Me escucha el Señor? Y la respuesta a eso es que sí. Sí, a Dios se interesa por nosotros. Claro que le importamos a Dios. Claro que el Señor me escucha, porque yo soy su hijo. Así como David. Dice que David fue amado, fue elegido, nosotros también. Pero no siempre el Señor nos va a contestar que sí. Y muchas veces seguimos viendo que hay enfermedad, que hay pobreza, o muchas veces en casita tenemos muchas dificultades.
Muchas veces miramos que papá y mamá no tienen un buen trabajo. ¿Qué más? Pongámonos a pensar un ratito. Allá en casita, pongámonos a pensar y digamos, Señor, ¿por qué esto? Pero también meditemos en que Dios es un Dios perfecto y Él sabe lo que hace. Y vamos a aprender otras dos cosas de David acerca de la respuesta de su corazón. David no se enojó con el Señor. Dice la Biblia que David más bien adoró al Señor. Dice que David se levantaba de mañana y simplemente cantaba al Señor. ¿Sabían que David fue el que escribió la mayoría de los libros de Salmos? Precisamente muchos de ellos fueron escritos en momentos así, muy difíciles. Entonces tenemos que aprender dos cosas de David. Una, vamos a aprender la número 1. Voy a reconocer que muchas veces fallamos delante del Señor y que muchas veces el Señor por eso nos responde que no. Que muchas veces tenemos en nuestro corazoncito algo que estorba para que el Señor conteste. Así como David, con esa mujer tan hermosa. David se fijó en ella, pero dijo, el Señor no me agrada porque no es tu esposa. Pero David reconoció, te he fallado, Señor. Y número 2, que David cantaba al Señor, adoraba al Señor. ¿Quién va a querer adorar cuando está pasando momentos difíciles? Dígame una cosa. ¿Quién va a querer reírse cuando se ha golpeado un dedo, por ejemplo? Jugando pelota. Cuando los niños juegan pelota y se golpean un dedo, salen riéndose. No. Algunos hasta lloran del dolor. Pero dice la Biblia que en esos momentos David dijo, gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces. Y eso lo leemos en la palabra del Señor. Dice que David entró y adoró al Señor. Son dos cosas que tenemos que aprender acerca de esta historia de David. El Señor muchas veces va a responder, no. Señor, pero ya no quiero que mi hermanito esté enfermo, ya no quiero que en el mundo haya enfermedad, porque sé que hay muchos niños que también piensan en nosotros, niños de otros países, que sufren hambre, que sufren enfermedad, y muchas veces oramos por ellos. Pero hay que tener confianza de que el Señor tiene mucho cuidado de ellos. Y recuerden que el Señor a veces contesta, no. Y no importa cuál sea así el problema, chiquito, grandote, el Señor siempre tiene el control. Y eso tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Y como prestaron mucha atención, porque yo sé que prestaron mucha atención, porque son niños muy obedientes, vamos a hacer un juego. Presten mucha atención. Aquí tenemos un dado. A ver, Sebas, levántalo. Con muchas preguntas acerca de la historia que acabamos de contar. Entonces vamos a jugar un ratito. ¿Qué les parece? Y vamos a pedirle a Sebas que nos tire el dado y yo le voy a hacer una pregunta a Emily. Ella es Emily. Y ella nos va a contestar una pregunta. Tíralo. Dicen, ¿cómo terminó la historia? La historia terminó con David adorando feliz. La historia terminó con David adorando. Muy bien. Otra vez. Tíralo.
Paula, me gustó cuando a pesar de todo, cuando Dios le dijo que no a David, él siguió adorando a Dios. a mí también me gustó mucho esa parte, que a pesar de todo David siguió adorando. Otra vez. Esa pregunta ya la hicimos, vamos a volverlo a tirar. No me gustó. Vamos a ver, Sofi, ¿qué no le gustó? Bueno, no me gustó como, digamos, como terminó que se murió el niño, pero a pesar de todo, David pues siguió adorando a Dios. Esa es una parte muy triste. Y vamos a hacer la última pregunta para ustedes que están en casita. Vamos, tírala. Y vamos a contestarla, porque yo no los estoy viendo, pero Dios sí. Vamos a contestar esa pregunta. Me gustó cuando. ¿Qué le gustó a los niños de esta historia? Vamos a comentarle a mamá, a papá, a mi hermanito, a mi tío. Vamos a comentarnos qué me gustó de esta historia, que a pesar de que el Señor dijo no a David, y no solo una vez, sino 2 veces. Y si leemos la Biblia como un libro de aventura para nosotros, nos vamos a dar cuenta que el Señor muchas veces a muchos hijos les contestó que no. David, Dios le dijo no a su oración, pero él estaba siempre alegre porque era la voluntad del Señor. Bueno, vamos a ver hoy un versículo que también nos habla el por qué Dios nos dice no a nuestras oraciones. Este versículo lo encontramos en la Biblia. ¿Se acuerdan la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces vamos a aprendernos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, versículo 13, nos vamos a aprender ese versículo hoy. Entonces, ese versículo tiene que ver con la oración. Dice el versículo: cuando no me escucharon, cuando los llamé, cuando ellos me llamen, tampoco yo los escucharé. Así dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 7:13. Bueno, vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a decirlo. Okay. Como no me escucharon cuando los llamé, cuando ellos me llamen, tampoco yo los escucharé. Dice el Señor Todopoderoso, Zacarías 7:13. Vean, niños, nos está diciendo aquí que Dios no va a escuchar las oraciones cuando no escuchemos la voz de Él, cuando no escuchemos. Este pueblo de Israel en algún momento no obedecieron la palabra, no obedecieron a los mandamientos de Dios. Entonces, cuando ellos van a llamar a Dios, dice Dios que Él no los escuchaba. Entonces nosotros nos tenemos que analizar qué será lo que hay dentro de nosotros que a veces pueda perjudicar que Dios no nos conteste las oraciones. ¿Será que estamos siendo desobedientes como ellos lo fueron? ¿Será que no estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿No estamos obedeciendo lo que nos enseñan? ¿No estamos obedeciendo a nuestros padres? Porque cuando nosotros no obedecemos y somos desobedientes, eso estorba las oraciones. Eso hay algo que está estorbando y tenemos que quitarlo. Y entonces Dios no nos va a escuchar. No seamos como ese pueblo que Dios le está diciendo que no los va a escuchar. Entonces, yo quiero que ustedes ahí en sus casitas vamos a hacer una dinámica para aprendernos el versículo. ¿Les parece bien? Sí, ¿quieren? Bueno, entonces yo los invito ahí que se pongan de pie. Vamos, los que están ahí sentaditos se van a poner de pie y van a repetir el versículo conmigo. Van a repetir esa frase. Dice: ¿cómo no me escucharon cuando los llamé? Cuando ellos me llamen,
tampoco los escucharé, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 7:13. ¿Lo repetimos de nuevo? Sí, ok, vamos de nuevo. ¿Cómo no me escucharon cuando los llamé? Cuando ellos me llamen, tampoco yo los escucharé, dice el Señor Todopoderoso. ¿Les parece? Zacarías 7:13. Esta es la palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes para que las respuestas lleguen. Porque si no somos obedientes, va a haber un no en nuestras oraciones. Ok, niños. Bueno, hoy ha sido una bendición estar con ustedes y han aprendido la palabra, ¿verdad? Están aprendiendo que a veces Dios nos contesta nuestras oraciones que sí, otras veces nos dice espera, otras veces nos dice no, pero es por nuestro bien, porque Él tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta escuelita, pero sin antes recordarles que el próximo sábado a las 3 de la tarde estaremos con la próxima escuelita. Así que los esperamos, ¿verdad? No se les olvide. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a orar por ustedes. Señor, gracias. Gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica y que podamos ser obedientes a ti, Señor. Yo quiero pedirte tu bendición sobre todos los niños que están escuchando, aún, Señor, en todas las naciones, Señor. Pedimos tu bendición, que tú llenes, que tú cuides y que tú guardes cada niño, Señor, y guarda a sus padres, Señor. Pedimos por nuestra nación, Costa Rica, Señor, para que nuestra nación sea bendecida por ti, Señor, y bendice a las demás naciones de la tierra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao, niños.